un dolor, hay un sufrimiento que puede redimir. Fíjense, uno de los principales cambios que trae la crucifixión y la resurrección es el sufrimiento puede crear redención. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en dónde nos vean, dónde nos escuchen, el horario en el que nos vean. Gloria a Dios, pues otro domingo más con ustedes, otra reflexión más dominical con ustedes. Y bueno, para empezar, pues empecemos como cada domingo con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como todos los domingos hacemos nuestra oración de fe. Bendito sea Señor Jesús por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor, convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía, te damos gracias, Señor, porque hacen de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre y de amor y generosidad, dulces cantos. Muy bien, pues llegamos al cuarto domingo ya de Pascua, es decir, tuvimos la resurrección, la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua, hace 8 días, el tercer domingo de Pascua, y llegamos a nuestro cuarto domingo de Pascua. Y déjame empiezo para hablar sobre el tema muy humano de lo que es el sufrimiento y lo que es el dolor. ¿Okay? Más en el tiempo actual en el que estamos viviendo, normalmente tenemos un rechazo natural hacia el sufrimiento. Nuestra humanidad inmediatamente quiere eliminarlo o quiere quitarlo por completo de nuestras vidas. Déjenme un poco llevarlo al plano personal. Hace 7 años, casi 8, pasé por una situación muy complicada, un divorcio, una separación muy dolorosa. Y yo recuerdo que, de hecho, lo decía del Salmo 22, 21, dependiendo, voy a explicar más al rato eso, el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la pregunta, ¿no? La pregunta en el modo en que la hago, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que pasar por esto? ¿Por qué está sucediéndome esta situación? ¿Por qué tendría yo que sufrir esto? ¿No hay una forma de no tener que pasar por aquí? Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque me parece que es un tema muy importante, trascendental que lo entendamos. ¿Okay? Yo recuerdo que justamente en el momento de esta situación complicada, hace 7, 8 años, mi madre me decía un tema de los 5 pasos que les voy a compartir, los 5 pasos de cuando viene todo este proceso de sufrimiento, de dolor, de angustia. Y normalmente pasamos por 5 etapas y las voy a compartir aquí con ustedes. La negación, empiezo por negarlo, empiezo por rechazar mis propios sentimientos, como un mecanismo de defensa, decir, no, esto no está pasando. Normalmente después pasamos a la ira. En la ira me culpo a mí o culpo a alguien más de lo que está sucediendo. Y en muchas ocasiones no hay un culpable, simplemente es una situación que se está dando, pero paso por un momento en el cual busco un culpable. Tercero, busco negociar. Con tal de aceptar y asumir esa pérdida que estoy teniendo, puede ser de la libertad, puede ser de la pérdida de una relación, puede ser la pérdida de diferentes escenarios. Normalmente, con tal de aceptar esa pérdida, ¿qué es lo que estoy dispuesto a negociar todo lo que sea posible. Y en muchas ocasiones es muy triste porque en esta tercera etapa vuelvo al problema con tal de no perderlo. Y cedo mucho de mi personalidad. Bueno, está bien, con tal de que no me dejes, yo he escuchado muchas frases tristemente de personas en relaciones conflictivas, con tal de que no me dejes,
acepto que me seas infiel. Cosa muy, muy fuerte, muy triste. Con tal de que de no perder esto, estoy dispuesto a aceptar que mi dignidad sea pisoteada. Esa tercera etapa es muy complicada porque tenemos que tener mucho cuidado. O una negociación conmigo mismo. Okay, voy a aceptar estar muy triste, pero me voy a dar entonces el lujito de gastar en unas compras innecesarias. Cuidado. Cuarto, la depresión. Me rindo, y aquí hay una palabra que me gusta mucho, me rindo ante esa pérdida y asumo la tristeza. Entonces, sonaría como que, oye, depresión debería ser el paso uno. No nos da tiempo a estar deprimidos hasta que ya decimos, esto es lo normal. Ya no va a haber, ya no es un momento raro, extraño, no. Esta es la nueva normalidad. Entonces caigo en una cierta depresión. Y el quinto paso es la aceptación. El dolor se empieza a ir, puedo empezar a vivir una nueva vida y en esta nueva vida voy obteniendo medios de ser feliz y por lo tanto lo que sucedió puede llegar a tener un cierto sabor distinto. En alguna ocasión algún psicólogo decía, ¿qué construye nuestro futuro? ¿Construye nuestro pasado o nuestro pasado construye nuestro futuro? Déjenme, yo les hago mi conclusión. Me parece que nuestro futuro construye nuestro pasado. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo ningún poder sobre el pasado. Pero en muchas ocasiones mi futuro utiliza aquellas cosas que pasaron en mi pasado para verlo de una forma distinta. Y eso es trascender, no quedarme atorado en la mentalidad de fallé, pasaron las cosas malas y quedarme atrapado en esa situación dura, difícil, complicada. Entonces, dejo esta experiencia humana. ¿Cómo puedo unir esta situación puramente humana con mi espiritualidad cristiana? Porque en estos 5 pasos que dijimos de negación, de ira, de negociación, de depresión y de aceptación, no entra nada espiritual. Pareciera que todo pasa por nuestra psique. Bueno, hoy el Señor nos dirá, sí puede haber una conexión con la parte espiritual. Recuerda una cosa que yo he explicado ya en muchas ocasiones, que es, el ser humano integral al menos tiene 4 cosas, un cuadrante diría yo. El ser humano integral está constituido al menos, y por eso digo al menos porque podría haber algunos que dirían, se te está olvidando algo, pero al menos hay 4 cosas. El yo físico, esto que puedo tocar, y hay personas que se dedican al yo físico horas, años, y hacen deporte, y hacen ejercicio, y se esfuerzan, y entonces esa parte es una parte integral importante. El yo mental, le dedico tiempo al estudio, a la dedicación, a saber más, y entonces estudio una licenciatura, y luego una maestría, y luego un doctorado, y posgrados, y entonces le dedico mucho a mi yo en mi parte mental. Está mi parte tercero, mi parte social. ¿Con quién convivo? ¿Cómo convivo? ¿Con quién me llevo? ¿Cómo aprendo de los demás? Tal vez un tema filantrópico, tal vez un tema de convivencia, tal vez un tema medio de echar ahí el traguito para echar la fiesta, y está muy bien. Y el cuarto es la parte espiritual. ¿Qué tanto le dedico a mi espíritu? Ahí es a donde todos los que están viendo este video le han dedicado un tiempo. Así es, quiero desarrollar mi espíritu. Porque si no seríamos como estas caricaturas que tienen una cabeza muy grandota, pero tienen un cuerpo muy pequeño. El ser humano debe ser integral, debe de tener al menos estas 4 cosas. Bueno, ¿cómo combino todo esto de dolor físico, dolor emocional, dolor mental, dolor psicológico con la parte espiritual? Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Déjenme ocupando el mensaje. Traigo este mensaje para ustedes. Después de que Jesús resucita, las cosas no son iguales. Recuerden, el velo del templo se desgarra, hay algunos muertos que resucitan, hay un gran temblor. Es decir, las cosas físicas cambian, pero algo nuevo entró en el mundo. Y algo nuevo, de hecho, cambió al mundo. Por lo tanto, eso nuevo tendríamos que analizarlo. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que sucedió? Y conectando con lo que mencionaba previamente hay un dolor, hay un sufrimiento que puede redimir. Fíjense, uno de los principales cambios que trae la crucifixión y la resurrección es el sufrimiento puede crear redención. Previamente, y si ustedes leen el libro de Job, lo vamos a platicar en unos minutos más, el sufrimiento era visto como un castigo. Sufres porque eres malo, ¡pum!, ahí está tu castigo. Pero entonces, ¿cómo explicaría que Jesús sufrió? Si Jesús no es malo,
no tiene castigo. No, pero en el sufrimiento hay una capacidad de redimirme a mí mismo o de redimir a los demás. Platicaba yo esta mañana con mi esposa sobre el tema, cómo desde el punto de vista físico yo no puedo transferirle algo a alguien. Es decir, yo no puedo transferirle mi fuerza a alguien. Probablemente sí en el tema emocional sí puedo cuando alguien acaba de morir una persona. Y llego y la abrazo. Con mi abrazo no es que yo le pase una energía, no, es un tema emocional. Bueno, en lo espiritual entramos a una dimensión completamente distinta. Completamente distinta. Y esto no solo es de la religión católica, de la religión cristiana. Esto existe en todas las religiones. ¿Por qué debería yo de sacrificar a un cordero o a un ser humano? La única razón era por decir vamos a hacer una transferencia de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestros males a este animal, a esta víctima, y a través de ese sacrificio de esa víctima, nosotros vamos a poder estar sanos, ser santos, podemos salvarnos. ¿Ok? Bien, entonces, Jesucristo mete este concepto al mundo de que el sufrimiento puede redimir. Lo que hace Jesús en la cruz, que es soportar el sufrimiento por hacer y para hacer lo correcto, no es lo bonito, no es lo cómodo, no es lo agradable, ni siquiera a los ojos del propio Jesús. El propio Jesús en Getsemaní que dice, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le está diciendo al Padre. ¿Ok? Esto es agradable a los ojos de Dios Padre, precisamente porque es redentor para el mundo, para nosotros, y precisamente porque quita algo que Dios no desea en nosotros, que es lo malo, el pecado, el dolor, ¿no? Entonces, nosotros los bautizados, nosotros los cristianos, estamos llamados a esa dinámica, a donde nuestro sufrimiento genere redención para nosotros, por supuesto, pero también para los demás. Entonces, vean la belleza de esto, y voy a hacer varias menciones. Muy bien. Déjenme entramos ahora sí directamente a la lectura de la palabra y a la reflexión y explicación de la misma. Muy bien. En la primera lectura de nuestro cuarto domingo, 3 de mayo del 2020, ¿qué dice? Fíjense cómo el texto bíblico me gusta mucho porque no empieza, como en muchos otros textos dice, en aquellos tiempos. El texto de este domingo, están tomándolo únicamente el versículo 14 de este capítulo segundo, diciendo el día de Pentecostés. ¿Por qué es importante mencionar cuándo sucede esto? Porque nos está explicando que el Espíritu Santo está presente en su máxima expresión. ¿Ok? ¿Por qué es importante verlo en su máxima expresión? Porque nos da un ejemplo de que cuando el Espíritu Santo llega con nosotros, ejemplo el día de la confirmación, el día del bautismo, ¿qué cosas deberían de suceder? ¿Qué deberíamos de ver? ¿Qué deberíamos de escuchar? Algo muy semejante a lo que la primera lectura nos va a decir. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice ahí? No, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia está preocupada en que sepamos cuándo sucedió? Ya lo expliqué. Solamente toma este versículo 14 porque el resto de la lectura va a ser del versículo 36 al 41. Ok. Pedro toma un poder y toma una valentía que previamente no había tenido. Una valentía tal que puede decir, no solo tiene el valor de decirles a los judíos que ustedes crucificaron a Jesús, sino que además tiene la revelación completa al predicar dice el texto, con absoluta certeza que Dios ha constituido a Jesucristo Señor y Mesías. ¿Ok? Es decir, le está diciendo todo lo que el Antiguo Testamento nos vino profetizando, en Jesús se cumple. A cualquier judío aquello debe haber sido así como, ¡oh! ¿Ok? Pero vean lo importante de esto. Si leemos entre líneas, el texto nos dice que el efecto del Espíritu Santo no solo se da en los que estaban en el cenáculo, que es con Pedro, y los 11, el texto dice tal cual, dice, se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud. Recuerden, ya Judas no estaba, pero ya teníamos a Matías. Al final del capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles es la elección de Matías. Ok, entonces, el fruto del Espíritu Santo no se ve únicamente en Pedro y en los discípulos, sino que el fruto del Espíritu Santo se extiende también a los que oyen la palabra. ¡Qué belleza, hermanos! Si ustedes hoy tienen el Espíritu Santo, no solamente se vive en mí, sino también en ustedes que están escuchando la palabra de Dios. Y les llegó al corazón.
si queremos que cuando yo predique, nuestra predicación sea exitosa, ¿qué debería hacer? Por eso, ¿con qué empezamos nuestra oración? Invocando al Espíritu Santo. Tanto para el que predica como para el que escucha. ¿Ok? Ahora, la actitud de los oyentes no es una actitud, oye, qué bonito hablas, Pedro. Dice el texto aquí, dice, estas palabras les llegaron al corazón, ¿no? ¿Y qué diríamos hoy día muchos? Híjole, Pedro, predicas bien bonito. Hablas bien padre. Me ha pasado, ¿no? Me toca ir a algún lugar a dar alguna plática, alguna reflexión, en algún retiro, y escucho que se acerca la gente al final y me dice, oye, Juan Carlos, qué bonito platicas, qué bonito hablas. Y ya. Y ya. Pero vean lo que sucede en este día de Pentecostés. No solo es el dolor, no solo es que toqué yo el corazón de la persona con esta frase, diríamos, no solo es que les entre por una oreja y les salga por la otra. Inmediatamente, estos que están escuchando la palabra de Dios le preguntan a Pedro, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Se acuerdan de los discípulos de los 8 días? Que había que hacer es, inmediatamente se separaron y regresaron a Jerusalén. Bueno, estos personajes, que sabemos que al menos eran 3,000, escuchan a Pedro y dicen, ¿qué hay que hacer? No nos podemos quedar igual. La palabra de Dios no te puede dejar igual. No puede ser como sí, una actitud muy actual, un poco medio juvenil ¿y luego? ¿Eso qué? No, inmediatamente tiene que ser, ¿qué tengo que hacer? El Espíritu Santo no solamente genera buenas emociones, buenos sentimientos, cosas lindas. No, involucra la acción. Si quieres ver el Espíritu Santo en tu vida, tienes que buscar las acciones. Ahora, ¿qué les contesta Pedro? Pedro les hace que hay que hacer dos cosas. Arrepiéntanse, es decir, tiene que haber una conversión, tiene que haber un tema de voy a cambiar algo y después bautícense. Nosotros, de hecho, recordamos nuestro bautismo constantemente y nos dicen, renuncias a Satanás, renuncias a... Eso estamos renovando la primera actitud que nos pedía, ese arrepentimiento, esta conversión y renovar quién soy yo desde que tengo a Cristo en mi vida. Y entonces, dice Pedro, recibirá el Espíritu Santo. Esto aplica hoy en nuestros días a la confesión. Los primeros pasos de una buena confesión involucran justamente el arrepentimiento, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda y hasta el cuarto paso de una buena confesión, hasta ese cuarto paso, involucra el decir los pecados al confesor. ¿Ok? Y bueno, ya después, claramente, el cumplir la penitencia. Pero la acción de ir a confesarme es el cuarto paso. Primero tiene que haber una conversión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtuvieron perdón aquellos judíos y cómo lo obtenemos nosotros? La lectura es muy clara y es íntimamente relacionada con lo que vamos a ver en el Evangelio. La promesa de salvación de Dios se nos aplicará si renacemos, es decir, si nos bautizamos. Y aquí hay una frase clave, en Jesucristo. El bautismo del que habla aquí Pedro dice, conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Normalmente hago esta reflexión cuando voy a un lugar nuevo donde nadie ha escuchado tal vez hablar de Dios o nunca he ido a predicar. Cuando empezamos a persignarnos, la primera palabra que ocupamos es una preposición que es en. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué significa la preposición en? Este crucifijo no está en la mesa, está encima de la mesa. ¿Ok? Este catecismo está a un lado de la Virgen. Esta Virgen está al lado de la Sagrada Familia. Es decir, no encuentro en. ¿Qué es en? Adentro de. Cuando yo me persino, yo estoy en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu. Estoy adentro de, estoy junto con ellos. El bautismo que Pedro decía es un bautismo en Jesús. Es decir, no es por mis propias fuerzas que me bautizo. No es que yo ahorita tomé agua, me la echo y me bautizo en el nombre de Juan Carlos. No. El bautizo dice, yo te bautizo, el sacerdote toma al niño y le pone y dice, yo te bautizo en el nombre. O sea, adentro de, estás entrando, eres ya parte de esta Trinidad de amor. ¿Ok? Entonces, es clarísimo esto. No estamos siendo bautizados en nosotros mismos, sino estamos siendo bautizados en este amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Vamos al Salmo.
El salmo de este domingo es el Salmo 23 o 22, y déjenme explico por qué siempre entre eso. Si ustedes ven sus misales, dice Salmo 22. Van a ver en las notas de este video que explico claramente de dónde viene esta división. Básicamente es, el hebreo es el Salmo 23, en el griego es el Salmo 22. Es muy bello, es bellísimo, porque es, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero la palabra con la que yo me quiero quedar es el reconocer que el Señor es mi pastor. Hay un tiempo que ocupamos poco en el español, se ocupa mucho más en el idioma inglés, que es el tiempo pasivo, ¿ok? Sí lo ocupamos en español, pero se ocupa menos. Si el Señor es tu pastor y tú dices este domingo, el Señor es mi pastor, entonces ¿tú qué eres? Si Él es pastor, tú tienes que ser su oveja. No hay de otra. Si tú estás reconociendo que Él es, el Señor es mí, estoy dando el significado que es personal, es mío, es mi pastor. Entonces, ¿qué posición te queda? Tú tienes que ser la oveja. Y la oveja no tiene otra función más que la de obedecer al pastor. ¿Ok? Entonces, es muy bello y debemos de tener el tiempo para analizarlo, y podríamos tomar este salmo años, horas enteras en analizarlo. Pero si el Señor de nuevo es mi pastor, ¿a dónde van las ovejas? ¿A donde ellos quieren? No, a donde el pastor las lleva. ¿Las ovejas deciden a dónde van a pastar? No, van a donde el pastor las lleva. ¿Las ovejas eligen el horario de ir a pastar? No, lo elige las ovejas no eligen, el pastor es el que elige. Si Jesús es el pastor, debemos ir a donde Él vaya. Como Él vaya, en la forma y en el tiempo que Él vaya. Ahora toma mucho más sentido la oración con la que terminamos la oración eucarística, y es justo antes del Padre Nuestro, que le conocemos como el amén solemne. El sacerdote toma la hostia y toma el cáliz y dice, por Cristo, con Cristo y en Cristo. ¿Ok? Es decir, si Él es el pastor y Él nos va a llevar, entonces yo tengo que hacerlo todo por Él, con Él y en Él. Es una oración bellísima, y cada vez que podemos estar en misa y escuchamos esa oración, concentrémonos en decir, toda mi vida está por Él, con Él y en Él. ¿Ok? Bien. Vamos a la segunda lectura. La segunda lectura, igual que hace 8 días, es de la carta de San Pedro. Pedro escribe poco, en algunas escrituras se narra más que es algún discípulo de Pedro que escribe recomendaciones que Pedro le va dictando. Ok. Pedro nos va a explicar que la sumisión de nuestras vidas a la de Jesús nos da la gracia. De hecho, yo les diría, ese es el resumen de todo este domingo. La sumisión de mi vida a la de Cristo le da gracia, le da alegría, me hace beato, me hace bendito, me hace feliz. ¿Ok? Y eso trae a la mesa algo que es extraño en la época de Jesús, y es aún más extraño al día de hoy. ¿Por qué debería de sufrir? Pedro nos va a hablar del tema del sufrimiento, pero hoy en la modernidad, como que uno dice, ¿por qué tienes que sufrir? Si existen medicinas, y no estoy diciendo que suframos a lo güey. No. Tiene que haber un sentido. Y justamente de eso va a hablar Pedro el día de hoy. ¿Ok? ¿Por qué deberían sufrir? Y la respuesta sería, ya que Cristo sufrió por ustedes, les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Así dice la segunda lectura de este domingo. Ya nos puso un ejemplo, y si Él es el pastor que escuchamos en el Salmo, yo tengo que seguir los pasos de ese pastor. Clave. Pedro, para mostrar que este plan del sufrimiento como una forma de redención, ¿qué hace? Me sorprendió mucho que si ustedes tienen misales o si tienen sus hojitas, el segundo párrafo de la lectura no parece que son palabras de Pedro, pero no es así. Fíjense muy bien. Si ustedes ven, la segunda lectura es el capítulo número 2, versículos del 20 al 25. Pero todo el versículo 22 está haciendo relación a Isaías, capítulo 53, 9. El versículo 23 de este segundo capítulo de Pedro hace relación a Isaías, capítulo 53, versículo 7. El 24 del segundo capítulo de Pedro hace relación al 53 del 4 al 5, y el 25 hace relación al 53, 6 de Isaías. Si ustedes tienen sus Biblias, tomen sus Biblias, busquen
la encíclica, la carta de San Pedro, está casi al final de la Biblia, poquitito antes del Apocalipsis. De hecho, después de Pedro viene Juan y después viene esto. Y a mí me hizo mucho sentido cuando leía justamente esta segunda lectura de Pedro, capítulo segundo, como dice, ¿no? Aquí sí, en mi Biblia, y voy a poder ver ustedes el texto que estoy aquí mostrando, pero lo pone en cursiva, haciendo señalización que hace relación a otro texto, es decir, al texto de Isaías. ¿Eso qué significa? Que desde la época de Isaías, el plan de Dios es que el dolor, el sufrimiento, no se quedara en el plano de estos 4 planos que les hablaba, ni en el físico, ni en el social, ni en el puramente mental, sino que lo lleváramos a la trascendencia de lo espiritual. ¿Ok? Entonces, trascendental que nosotros leamos bien con ojos distintos este segundo capítulo de Pedro, y viéndolo desde los ojos fíjense, Pedro escribiendo unos 70 años más o menos de nuestra era, unos 40 años después de muerto Jesucristo, lo veamos en la pasión de Jesucristo, su sufrimiento, y lo veamos en Isaías unos 700 años antes de Cristo. Clave y fundamental hacer esta conexión. Y después lo bellísimo que nos dice el catecismo en el 115, 116 y 117. Isaías, Jesús, Pedro y yo. Yo, cómo vivo el sufrimiento y cómo se conecta ese sufrimiento a mi vida y cómo me puede ayudar a redimirme a mí y redimir a los demás. Somos una iglesia que trabaja unos por otros, no estamos solos. Un bellísimo amigo, el padre Carlos Cardona, hablaba del concepto y me encantaba que nos decía él, yosotros, yo encuentro sentido en el otro. Mi sufrimiento puede servirle al otro, el sufrimiento del otro me puede servir a mí. Y entonces hay una comunión, por eso hablamos de la comunión de los santos. Todo el tiempo podemos estarnos intercambiando en este grado espiritual, así como en las películas de los Avengers vamos al grado cuántico, que es un submundo. Bueno, cuando llegamos al espiritual, estamos en un mundo mucho más grande donde las cosas tienen una dimensión distinta. No irreal, distinta, superior, está sobre la razón. En el grado espiritual, mi sufrimiento te puede ayudar a salvarte a ti y tu sufrimiento puede ayudar a mi salvación. Ok, muy bien. Solo quiero usar la referencia de que éramos, fíjense cómo dice en el texto Pedro, bellísimo. Dice, éramos ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor. Entonces, ¿qué dice? No miras tu vida de acuerdo a tus planes. Ponlo en la perspectiva de Dios. Ponlo en el tono de Dios. Ponte en la sintonía de Dios. ¿Ok? Entonces, esas ovejas descarriadas están conectadas con el Salmo y con la oración colecta de este domingo. Si Él pasa por todas estas cosas para cumplir con el plan de Dios Padre, nosotros debemos, pongo entre comillas, debemos sufrir lo mismo que el pastor. Todos sufrimos, pero no todos le dan sentido a su sufrimiento. Y ahí entramos a algo bellísimo que escribió Juan Pablo II. Juan Pablo II escribe una encíclica muy profunda que es sobre es una carta apostólica, se llama Salvifici Doloris, sobre la santificación a través del dolor. Es el sentido cristiano del sufrimiento, porque pareciera que no hay una respuesta. Y justamente empieza el texto y dice, fíjense, empieza el texto así, haciendo referencia a San Pablo. Suplo en mi carne, lo dice San Pablo, lo que le faltó a las tribulaciones, a los dolores de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ok? Esas palabras tienen el valor de un descubrimiento de la gracia. Por eso San Pablo diría, ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes. Esa alegría se deriva de descubrir que lo que yo sufro tiene sentido. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién de ustedes ha ido al dentista y le están dando, pero con todo, y le tocan por ahí un nervio y hasta uno brinca y está sufriendo? Okay. Pregunta, ¿cuándo le has dado a ese sufrimiento un sentido? ¿Cuántos de nosotros sufrimos en hacer la tarea? Si está algún adolescente, algún adulto, algún niño viendo este video, ¿cuántos de nosotros cuando sufrimos por hacer tarea, por hacer algo, le damos sentido? Muy poco. La mayoría de nosotros es como un tema de, pues, esto es lo que me tocó.
Sí, pero en esto que me tocó, ¿por qué no darle sentido? ¿Por qué no darle trascendencia? ¿Por qué no elevarlo a alguien más, a algo más? San Juan Pablo II explica que el sufrimiento trae una pregunta acerca de la causa. La encíclica, la carta apostólica, está pública en internet, voy a dejar la liga, para que ustedes puedan buscarla, ¿ok? ¿Por qué y para qué? Y dice así, ¿por qué? Y es una pregunta acerca de la finalidad. ¿Para qué? No, perdónme, la causa es el por qué y la finalidad el para qué. Y una de las respuestas la encontramos en uno de los primeros escritos de la Biblia, no cronológicamente porque empezamos con el Génesis en la Biblia, pero es uno de los textos más antiguos escritos, es el libro de Job. Y le recomiendo muchísimo porque además es el texto donde más podemos encontrar el lenguaje de Dios, la forma en la que Dios trabaja. ¿Ok? Y en el libro de Job, algunos amigos de Job, 3 en particular, llegan y le dicen, a ti te está yendo mal porque tú hiciste algo mal. Es decir, pareciera que cuando algo malo sucede en nuestras vidas es porque yo hice algo malo. Es decir, básicamente karma. Hiciste algo malo, te va a pasar algo malo. Pero Job no hizo nada malo. Jesús no hizo nada malo. ¿Por qué les pasaría algo malo? Eso nos lleva a esa pregunta. Aquí hay algo más, ¿no? Aquí debe de haber algo mucho más profundo. Debemos ver en Job un primer Jesús. Como yo se los decía en el Nuevo Catecismo, en el 116 dice que debo de leer el texto también encontrando a Jesús en cualquier texto. Bueno, en Job puedo encontrar a un primer Jesús o una imagen, un símbolo, un ícono de Jesús, que lo que está haciendo es, este hombre sufre sin haber hecho ningún mal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no debemos ver este castigo, este sufrimiento como algo malo, no como algo que me gané, sino como una comunión con el sufrimiento propio de Jesús. ¡Qué belleza! Si alguien vio durante la Semana Santa la película de la Pasión, imaginen que yo puedo acompañar a Jesús en Getsemaní, o en los azotes, o en la corona de espinas, o en la cruz. Compartir, Señor, tengo un dolor fuerte y lo comparto contigo. Estamos en comunión, es una comunión espiritual. No es una comunión física como la de los domingos donde yo comulgo, pero comulgo espiritualmente y siento lo mismo. Eso es por eso que muchos santos han tenido los estigmas, porque comulgan, tienen una comunión con Cristo en el sufrimiento. Pero no es un sufrimiento inválido, no es un sufrimiento infértil, es un sufrimiento que tiene efecto. ¿Cuál? Es un misterio. Juan Pablo II lo explica muy bien, esto es un misterio. No es que haya una respuesta, tú estás sufriendo para lograr esto y esto y esto. Yo hace 7 o 8 años no entendía para qué estaba sufriendo, hoy lo tengo clarísimo. Me sirvió, fue como una limpieza para mí en mi vida en muchos aspectos y me trajo cosas bellísimas, ¿ok? Bueno, si quiero entrar al cielo, tengo que pasar por el camino del pastor. Y el camino de la salvación pasa por la cruz. Tienes que aceptar tu cruz. Lo decimos muy seguido. Toma tu cruz. Acepta cuál es tu cruz. Acepta cuál es tu sufrimiento. Hay de dos. Dice Jordan Peterson, un autorazo, se lo recomiendo mucho. Jordan Peterson dice, escoge tu sacrificio. Porque si lo vas escondiendo, retrasando, lo único es vas perdiendo trascendencia. Vas perdiendo sentido en tu vida. ¿Okay? Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus números 164 y 165, y déjenme tomar el texto porque me parece bellísimo leer lo que dice la Iglesia sobre el sufrimiento. Porque, vean, no tomo el 164 completo, únicamente voy a tomar la parte final 164 y el 165 sí lo leeré completo. Dice, la fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Fíjense, o sea, la iglesia reconoce que lo que vivimos constantemente y lo que creemos están desincronizados. La iglesia lo reconoce. La iglesia no vive en un mundo ilusorio donde esté desconectado, no, están conectados, ¿ok? El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva y pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Entonces es cuando debemos volver hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó esperando con toda la esperanza. La Virgen, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su hijo y en la noche de su sepulcro, y tantos otros testigos de la fe.
Y entonces hace referencia a la carta a los Hebreos. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. ¿Qué nos está diciendo el catecismo? Nos está diciendo con claridad que no evitemos el sufrimiento, sino que le encontremos sentido. No estoy diciendo que esto sea fácil. Solamente estoy diciendo que ese es el camino que Jesús, ya lo estamos viendo en Pedro, pero la iglesia también nos está aclarando que este sufrimiento tiene sentido. Ok, llegamos a nuestro evangelio y voy a hacer solamente un par de acotaciones. Juan capítulo 10, versículo del 1 al 10. Jesús se presenta no como una puerta, sino como la puerta. No se presenta como un pastor, se presenta como el pastor. Fíjense lo importante de los artículos. Es el pastor, es la puerta. No nos da espacio de decir, bueno, pero es que yo tengo otras opciones. No, Jesús es muy tajante, ¿eh? Es o es conmigo o no es conmigo, pero no hay un tema medio de, bueno, puedes un poco ir conmigo. No, o estás o no estás. No dice, yo soy otra puerta. No dice, yo soy otro pastor. Yo soy el pastor. Jesús no dijo, fíjense, no es la primera vez. Jesús nunca dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad, yo soy una vida. No, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No da opción a otra cosa. Es muy estricto Jesús en este tipo de cosas. Entonces, Jesús no me está abriendo las opciones. Dice, los que no entran por la puerta son ladrones y bandidos. Aguas. Ahora, cuando Jesús se presenta como la puerta, nos está diciendo entre letras, como en clave, algo. Una puerta tiene que ser, ¿qué? Atravesada. Yo no puedo entrar a la recámara si no atravieso la puerta. ¿Ok? Y entonces paso de un lugar a otro. Cuando yo estoy con Jesús, en Jesús, por Jesús, atravieso a otra dimensión. Es decir, paso de un sitio a otro. Paso por la puerta que es Jesús. Entonces, debo de pasar, como lo dijo la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, por el arrepentimiento y por la conversión para llegar a ser la alegría de ser hijos de Dios. Hago otra connotación de este evangelio de este domingo. Dice claramente, dice, y cuando ha sacado a tus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen. Pero si lo siguen, siguen lo que dice. Si tú hoy vas a decir el Salmo, el Señor es mi pastor, también tienes que decir, y voy a seguirlo. Él va delante de mí, Él ya pasó por la cruz, yo debo de pasar por mi cruz. Hay muchos que para nosotros que nuestra cruz no será un madero, ni será a los 33 años, ni será en la tierra prometida, será en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu tío, con tu tía, con tu mamá. Cada quien tiene su cruz, con tu jefe, en tu trabajo. Cada uno tenemos un camino. Bueno, solo cruzando por la puerta podemos tener vida y una vida en abundancia. Déjenme terminamos con la oración de este domingo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre, queremos llegar al cielo y gozar contigo las alegrías celestiales. Mas sabemos que para llegar debemos seguir el camino del pastor, tu Hijo, que sufrió y murió por nosotros. Mas tú lo resucitaste, así como nosotros confiamos en poder resucitar con él. Danos la paciencia y la humildad de entender tus caminos y aceptarlos como caminos de salvación. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los invito en esta ocasión a un compromiso en 2 puntos. Una meditación y una acción. La meditación. ¿Qué sufrimientos Dios me ha regalado, me ha dado, me ha entregado para estar más cerca de Él? Probablemente alguien de ustedes tenga un hijo adolescente y diga, Dios mío, ¿por qué me mandas a este chamaco? Probablemente Dios ahí te está mandando ese sufrimiento para salvarte a ti, pero también para salvarlo a Él. ¿Cómo podría conectar mi dolor y sufrimiento a los de Jesús? Esas son las 2 reflexiones
para meditar esta semana. Y acciones. Durante la semana seguramente voy a pasar por algún momento en el cual yo no deseo y que probablemente me causa algún dolor. Y como decía Santa Teresa del Niño Jesús, los invito a tener la paciencia para poder ver en esa situación una opción de redimirme yo, de salvarme, porque voy a conectarme no con mi dolor solo, sino que voy a conectar mi dolor en el dolor de Jesucristo y entonces lo puedo magnificar. Puedo tomar un poquito de harina, le pongo yo levadura y se expone igual. Pongo mi granito, pongo mis 2 panes, mis 2 peces y mis 5 panes y Él los multiplica. Es lo mismo. Une tu sacrificio al de Jesús y vas a ver cómo esta semana va a cambiar por completo. Muchas gracias. Seguimos viéndonos. Acabamos de abrir, gracias a Dios, nuestra página sobre donde están todas estas reflexiones, todas estas invitaciones, donde hay más contenido. No duden en suscribirse tanto a estos videos en YouTube como en nuestra página que ya hemos creado, donde pueden ir llevando mucha más información. Dios los bendiga y estamos aquí en contacto. Hasta luego.